Estimados televidentes, qué placer estar con ustedes en un programa más de Hablamos Derecho, esta propuesta académica que se genera desde la Universidad con Corazón, desde la Universidad San Gregorio de Portoviejo, por supuesto. Hoy no podemos contar con el señor rector de nuestra institución, el doctor Marcelo Farfán Intriago, puesto que responsabilidades inherentes a su cargo no le permiten estar acá, pero obviamente en espíritu él está aquí y lo saluda también a la distancia a usted, distinguido amigo, que pues con su sintonía nos ha permitido ya estar en este tercer año de Hablamos Derecho, pues, y sabemos que la respuesta a través de los mensajes, de la comunicación que usted sostiene para con nosotros, a través de las redes sociales, además de la digitalidad, del correo electrónico, nos permite saber que estamos por el camino correcto, que usted nos escucha e incluso nos corrige, porque esas fe de ratas deben ser siempre sostenidas en este programa cuando sepamos que no hemos hecho o dicho aquello que correspondía en su momento y en una programación determinada. Así que infinitamente agradecido de que estén siempre sintonizándonos todos los martes a partir de las 9 de la noche en Canal 30, Televisión Manavita. Nos retransmite también Hippie TV y Jama TV, puesto que este programa ha despertado interés en toda la provincia y esperamos dentro de poco tener la gran noticia de contar ya con nuestro canal San Gregorio Televisión. Esperamos pronto poder transmitir eso que es tan importante para nosotros y en lo cual estamos trabajando gracias a la tenacidad de nuestro señor rector. Hoy tenemos un invitado importantísimo, un invitado que conoce sobre la temática que hoy vamos a proponer. Él es el doctor Pavel Villamar Mendoza. Él es abogado, es licenciado en Ciencias Políticas, egresado también de la Facultad de Comunicación y está proponiendo ya su grado en términos próximos, y además egresado de una maestría en Seguridad y Defensa, abogado en el ejercicio cotidiano, y además es un políglota. Un políglota es un hombre que habla varios idiomas, puesto que ha tenido la oportunidad de residir en algunos países del orbe. Y precisamente por ese nivel de experticias que él tiene, lo hemos invitado hoy. Además que es un gran amigo con quien siempre departimos amenamente y con quien ya tuve la oportunidad en mi programa radial, Piedra Filosofal, conversar de estos temas, y la gente nos escribió masivamente para decirnos lo importante que sería tener un programa de televisión sobre esta misma temática. Así que hoy vamos a proponer este tema con la anuencia de todos ustedes. ¿El socialismo, realidad o utopía? Hace un momento les decía que nuestro buen amigo Pavel, el doctor Pavel Villamar, pues vivió en Bulgaria, en la República Popular de Bulgaria, en aquel entonces, bajo la égida socialista, bajo este régimen que pues al amparo de la Unión Soviética como máximo preceptor del socialismo de época, intentaba aplicar las teorías marxistas a su estructura económica y a su estructura social. Y eso vamos a verlo hoy, con éxito, sin éxito, no lo sabemos, hay que conversar con quien vivió esta realidad. Pero antes de entrar en materia y antes de comenzar a tratar toda esta temática, mi querido Pavel, que tiene que ver con tu permanencia en Bulgaria en primer término y más adelante en la República de Mozambique, esta república negra, esta república que seguramente te habrá dejado, yo diría que un gran conocimiento de cómo funcionan las diferentes etnias, incluso cuando se trata de aplicar propuestas políticas, que eso es importante que lo veamos hoy. Pero antes que nada, la pregunta de rigor. El último régimen, que ventajosamente ya cesó su ejercicio de poder en el Ecuador, durante 10 años proclamó urbi et orbe al país y al universo que vivíamos el socialismo del siglo XXI. Se llenaron pues con discursos ampulosos la boca, con palabras altisonantes, nos vendieron esta imagen del socialismo en algo que a mí personalmente, respetando el criterio que tú nos vas luego a decir, mi estimado Pavel, me sonaba más a la propaganda de Joseph Goebbels en el Estado fascista alemán, que ya a partir de 1929 y hasta la caída de Hitler el 30 de abril de 1945, el Reichsführerbunker, pues instituyó una forma de gobernar basada en la seducción. Se dice que Hitler fue el gran seductor de masas y posiblemente lo fue de la mano de Joseph Goebbels, su ministro de propaganda. Y entonces la pregunta,
¿Vivimos realmente durante la última década el socialismo del siglo XXI? Bueno, gracias Alberto por invitarme al programa. Es difícil conceptualizar el socialismo porque no existe un socialismo único. Cada país tiene sus propias características y aplica sus políticas económicas, sus políticas sociales de acuerdo a sus propias características, o por lo menos así debería ser. Así que el término socialismo del siglo XXI podría ser aplicable, podría ser posible en una realidad geopolítica, en una realidad geográfica, en una realidad estatal. Pero lamentablemente los latinoamericanos, sobre todo, estamos acostumbrados a trabajar en base a discursos y no en base a investigaciones. Entonces nos dicen, vivimos en socialismo porque nosotros somos socialistas, porque creemos en Fidel, o creemos en Hugo Chávez, o creemos en Maduro, creemos en Evo Morales, entonces somos socialistas. Tenemos un partido que se llama socialista, entonces creemos que somos socialistas. En mi experiencia laboral en los años 90, a principios de los 90, tuve la suerte de trabajar en los medios de Diaza, sobre todo en Diario La Tarde, como corrector de estilo. Y una de las cosas que yo hice fue intentar conocer el nivel de percepción de los lectores de aquella época. Hice un pequeño estudio, una pequeña investigación, y yo llegué a la conclusión de que el lector medio en nuestra comunidad no tiene más allá de un 7º grado de escolaridad. Es decir, que cuando hablas, y espero no ser grosero al decir esto, cuando en nuestro medio, yo creo que han pasado 20 años, pero no creo que la realidad ha cambiado, cuando en nuestro medio explicas algo, cuentas algo, escribes sobre algo, tienes que pensar que estás hablando con un niño de 8, 9 o máximo 10 años para que la generalidad de la gente te entienda. Entonces, de esa perspectiva, es fácil, lamentablemente, hacerle creer a una comunidad que se vive un sistema político determinado. ¿Somos entonces un pueblo fácil de engañar, estimado Pavel? Sí, yo creo que sí. Lamentablemente somos, me incluyo como parte de esta comunidad. Aquí nací, aquí crecí. Yo vengo de la zona cero de Puerto Viejo. Mi familia, probablemente 6 generaciones ha vivido en la zona cero. Somos de este medio y sí creo que somos un pueblo muy fácil de engañar, porque lamentablemente tenemos una cultura general y una cultura y una formación académica bastante limitada con relación al resto del mundo. ¿Por qué la demagogia logra comprar tantas conciencias? Porque es un principio sociológico de que la gente responde a emociones. Entonces, tú hablabas muy bien del tema de Hitler. El pueblo alemán, que era un pueblo tan culto, que tenía representantes tan ilustrados en las letras como Goethe, en la música como Beethoven, en la política como Marx, en la filosofía como Kant, como Hegel o como Nietzsche, a pesar de todo se permitió dejarse seducir por el verbo hábil, por las políticas hábiles que respondían a lo que la gente quería escuchar de los años 30 del siglo XX, ¿no? Entonces, si Hitler logró seducir a la gente de su comunidad, y no solamente de Alemania, sino de muchas partes del mundo, hasta el duque de Windsor, el ex rey de Inglaterra, es conocido que era pro-nazi. Si es posible así, ¿por qué no en comunidades donde tenemos un nivel de escolaridad tan bajo, ¿no? Yo creo que nosotros no vivimos el socialismo en Ecuador. Yo pienso que si tú revisas un poco, por ejemplo, la política de Alemania, entre 1933, cuando Hitler asciende al poder, a 1938, cuando ya empieza en la práctica sus acciones bélicas, como la anexión de Austria o la invasión a Checoslovaquia. Polonia también. A Polonia en el año 39, hace poco. Claro, toda la zona de Danzig fue invadida. El 1 de septiembre de 1900. Tratando de revertir lo que había hecho el Tratado de Versalles. En 1918 el Tratado de Versalles cesiona de Alemania 2 partes importantes, ¿no? Que era la región del Danzig y también está el Alsace-Lothringen o Alsacia-Lorena. Entonces los nazis querían recuperar toda esta zona. Claro, entonces hace 4 días se inició la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia. El tema es que si tú analizas esos años vas a encontrar un paralelismo, salvando las diferencias, con lo que hizo Alianza País en estos 10 años. Por ejemplo, conformó una suerte de corporativismo estatal. ¿Qué es el corporativismo estatal? Es hacer que todas las instituciones públicas y privadas, las corporaciones públicas y privadas, sirvan a un solo fin,
el fin que propone el líder del partido en gobierno o el mismo partido de gobierno. Por eso es que en Ecuador desaparecieron los sindicatos, por eso es que en Ecuador desaparecieron los gremios, por eso es que en Ecuador desaparecieron todas aquellas muchas formas similitudes, ¿verdad?, de organización. Muchísimas, muchísimas. En el aspecto social, en el aspecto político, en el aspecto organizacional, es por esencia un régimen fascista el que encabezó el señor Correa. No tiene nada que ver con el socialismo, nunca tuvo. Yo creo que si se analiza de la perspectiva histórica, no ha habido gobierno más antipopular que el gobierno del señor Correa. ¿Tú crees acaso que hayamos vivido una ficción? Porque obviamente la gasolina no subió, los subsidios se mantuvieron, se hicieron carreteras, pero esto se debió en gran parte a que tuvimos un precio del petróleo elevadísimo, que nos permitía cubrir todas estas necesidades fiscales. Y en el momento en que el precio del petróleo cayó por los suelos, pues, ¿qué hicimos? Acudir a empréstitos internacionales que caían en el agiotismo, que caían en esto que nosotros en el lenguaje coloquial llamamos el chulco. El chulco internacional nos tiene en este momento agarrados del cuello. Entonces vivimos esta ficción de que las cosas estaban bien. Muchos caímos en la seducción de esta propuesta de Rafael Correa, muchos en un principio, y lo he reconocido yo ante estas cámaras, fuimos subyugados por este cúmulo de mentiras que repetidas 1000 veces, como decía Goebbels, se convirtieron en verdad, y creímos en este falso socialismo aquellos que veníamos de la izquierda recalcitrante como en mi caso, y pretendimos que ese era el camino para encontrar la redención del pueblo ecuatoriano. ¿Qué pasó en verdad, mi querido Pablo, en este caso? Sí, yo insisto que el análisis no puede ser superficial. Tú puedes ver economías de derecha que también tienen estabilidad monetaria, que también tienen estabilidad cambiaria. Al señor Correa le ayudó algunas cosas, como el hecho de la dolarización que impidió que suceda lo que ha sucedido durante tanto tiempo en Venezuela, que es la solución de los problemas monetarios imprimiendo moneda, imprimiendo papel, billete. Agregándole ceros o quitándoselos, como ha hecho Maduro. O quitándole ceros, creando más o menos masa monetaria para solucionar los problemas inmediatos. Lo del señor Correa es muy sencillo. Yo creo que habría que revisar realmente si es economista. A veces sucede que somos, por ejemplo, en mi profesión, somos buenos abogados al explicar algo, pero tal vez no somos tan buenos a litigar. El señor Correa de pronto fue buen profesor de economía, pero fue un muy mal operador de la economía. ¿Cuáles fueron los grandes errores de Correa? El primer error es ser un ecuatoriano más. Si nosotros vivimos con $400 mensuales, hacemos las compras en el mercado barrial. Si ganamos $4,000 mensuales, como algunos funcionarios públicos de nuestro medio, ya vas a ver que revisa su página en Facebook, ya están haciendo shopping en Miami. Y si ganaran 4,000 mensuales, se irían a pasar un fin de semana y cenar en el Maxim en París, o los ves en diversas capitales del mundo. Claro, comiendo en restaurantes con estrellas Michelin. O terminan emigrando del Ecuador. Es decir, tenemos una cultura de consumo, no tenemos una cultura de ahorro. Y como no tenemos una cultura de ahorro, tampoco tenemos una cultura de inversión. Entonces da lo mismo si ganas 400, 4,000 o 40,000, terminas gastándote la plata. Yo recuerdo, quizá algún televidente me podría decir si estoy equivocado o no, a finales de la primera década de este siglo, en el 2008 creo aproximadamente, los trabajadores de Holcim recibieron sus liquidaciones. Y yo recuerdo, en esa época yo acompañaba a mi madre en el Banco del Pacífico, en el departamento legal, recuerdo cuando llegaron en masa los trabajadores de Holcim a retirar sus utilidades. Y la gerente del banco en esa época, esta distinguida dama, doña Carmita Garay, les preguntaba por qué retiran su dinero cuando lo podrían invertir. Y ellos le decían, porque queremos comprarnos un carro, queremos comprar una tienda. Eso hizo el señor Correa. Cogió 300,000 millones de dólares y se dedicó a gastar. Porque él tenía una cultura de gasto, no tenía una cultura de ahorro y menos aún una cultura de inversión. Cuando se le acabaron los 300,000 millones de dólares, entonces tenía que seguir gastando y empezó a endeudarse como pudiera. Con cualquier crédito, sea chino o de cualquier parte del mundo, tenía que endeudarse para seguir gastando. Esa es querido la Pavel, economía. me vas a perdonar que te interrumpa, pero nuestro director de piso, el licenciado Daniel Valdivieso, nos está diciendo que es tiempo de hacer un corte para ir a importantísimos anuncios institucionales que son determinantes para que este programa subsista y, por supuesto, para que usted conozca algo más de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Rico. Pausa y volvemos.
Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. El metal es uno de los materiales que más tarda en desintegrarse, ya que este lo hace por un medio de oxidación natural. Por ejemplo, tenemos las varillas de metal, ya que estas son muy gruesas y densas, tardarían entre 500 años en desintegrarse. Otro ejemplo serían las latas de cerveza, ya que estas duran en desintegrarse 30 años. Twin Tanks es un proyecto completamente sustentable, pues ayuda y engloba los tres procesos como es ecológico, económico y social. Este es un proyecto a beneficio para la comunidad gregoriana, para que tengan una mejor comodidad frente a este. Alcanzar nuestras metas es el propósito de un ser humano responsable. No importa si es de día o de noche. El logro es la satisfacción más grande después de haber entregado tanto en muchos días de estudios. Mi salón de clases, mis profesores, mi universidad, es el legado de una familia que te guía en valores y responsabilidad. Yo estudio comunicación porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Ponte pilas, gregoriano. Tus acciones negativas perjudican gravemente a tu universidad. Cuidar los espacios físicos también es tu responsabilidad. Muéstranos que eres una chica y un chico buena onda que cuida su querida universidad, no destruyendo sus instalaciones. Y recuerda, porque soy gregoriano y yo cuido mi universidad. Fin de espacio publicitario. Entrañables amigos, ya estamos con ustedes nuevamente luego de esta brevísima pausa. Recuerde que esto es, para los que recién se integraron a la sintonía, esto es Hablamos Derecho, un programa de la carrera de Derecho precisamente, y valga la redundancia, que lo que le interesa es comunicarse con usted y contarle temas importantes con invitados del mejor nivel. Gracias por su sintonía durante 3 años y pues estamos aquí con un invitado de lujo, el doctor Pavel Villamar, un abogado, un políglota, un hombre conocedor de muchas realidades y que además es un analista político importante, y de eso estamos hablando con él, puesto que el tema del día de hoy es socialismo, realidad o utopía. Veníamos conversando contigo, mi querido Pavel, hace unos momentos, y tú nos has hecho un análisis muy profundo e importante de cómo fue el gobierno de Rafael Correa, que se autodenominaba un régimen socialista. Tú nos has dicho que no lo fue, yo tampoco lo creo, y estábamos allí un poquito mirando cuáles fueron los grandes errores, cómo vivimos en esta burbuja, en esta pompa de jabón que a mucha gente le hizo creer que lo teníamos todo, que había carreteras, que había estabilidad, que las gasolinas no habían subido, etcétera. Ahora, se terminó el régimen correísta, pero parece que el Ecuador tiene muy mala memoria. Y eso me llama a mí tremendamente la atención, este Alzheimer, esta cierta forma de olvidos selectivos, de amnesia selectiva que los ecuatorianos padecemos. He visto en las redes un resurgimiento de las hordas correístas gritando el retorno de este líder, según ellos, mesiánico, el transformador del Ecuador, el que iba a cambiar los esquemas de la patria y que según ellos lo hizo. ¿Por qué los ecuatorianos tenemos en términos políticos tan mala memoria, Pavel? Por lo mismo, porque no tenemos capacidad de análisis, no tenemos capacidad de entender los problemas que vivimos. Tú preguntabas por los errores. Un error es ese, la cultura de gasto que tuvo Correa. Otro error es la incapacidad para asignar las funciones a las personas adecuadas. Decía Napoleón Bonaparte, que para mí fue uno de los hombres más grandes que ha tenido la humanidad. Siempre lo dibujan o lo presentan con la manito en la levita.
pero realmente fue uno de los hombres más importantes. Y siempre de la lo historia dibujan mundial. pequeñito, cuando en realidad medía 1,68, que es una estatura bastante suficiente para la época en que le tocó vivir. Lo que pasa es que era un general victorioso y también era protegido por su guardia personal. Claro. Y según las normas de la Francia, de la Gran Armée y del ejército francés de la época, sus guardaespaldas medían de 1,80 m para arriba. Claro. Entonces, claro, los que medimos 1,60 y tantos somos chiquitos al lado de uno de 1,80 m. Pero no era pequeño para el estándar de la época. 1,68. Así Justo es. ayer leí Y, un artículo había propaganda en la época. Le Petit Caporal, les decía su guardia, el pequeño cabo. Una de las cosas que se ha estudiado también es que los ingleses ya manejaban la comunicación en la época y lo ridiculizaban pretendiendo presentarlo como un hombre de baja estatura, como si fuese eso un defecto, ¿no? El caso es que el señor Correa se caracterizó también por, a diferencia de Napoleón, que sus generales eran surgidos de las batallas, del valor, del talento estratégico, los generales de Correa son lo que yo denomino en muchos casos analfabetos funcionales. Yo lo veo, por ejemplo, y lo explico en la función judicial. Lamento que se ofendan si así sucede, porque hay jueces de altísimo nivel en nuestro medio, en nuestro país, pero la inmensa mayoría de los jueces nombrados en el Correato son analfabetos funcionales. Con todo respeto, a veces yo me sorprendo y cuando estoy en una audiencia no sé si es que lo voy a escuchar hablar o lo voy a escuchar mugir al que está al frente mío, porque simplemente desconocen toda la normativa legal y sobre todo no conocen de filosofía del derecho, de sociología del derecho, de historia del derecho. Son ritualistas, empiezan una audiencia diciendo... Como una misa casi. Como una misa, exactamente. Son ritualistas, pero no conocen el derecho. Y eso funciona en prácticamente todas las instancias del Estado. Si tuviéramos tiempo, podríamos conversar, por ejemplo, en algún momento sobre cómo funcionó gestión de riesgos, donde, por ejemplo, con mucho respeto por ella, la que fue coordinadora o encargada de la gestión de riesgos para las provincias de Manabí y Esmeralda 5 años antes del terremoto, una muy distinguida dama como persona, como ser humano, su especialidad era la cocina. ¿Qué hace una persona que sabe cocina vigilando la seguridad de los ecuatorianos? Los 600 muertos tienen responsables, tienen nombre y apellido, pero somos una comunidad contemplativa. Un ejemplo más es el centro de Puerto Viejo. 2 años y medio con un centro abandonado donde después de $3.000 millones no se ha levantado una sola edificación con la ayuda de la gente. Y somos pasivos, somos permisivos. Y cuando yo le pregunto a veces a la gente de Puerto Viejo, ¿por qué no decimos algo de esas 600 edificaciones que se cayeron, de ese montón de gente que se murió, de gente que seguramente murió también a causa indirecta de la falta de atención médica, de la falta de protección, sobre todo los adultos mayores, de los efectos del terremoto? Dicen no, porque el alcalde, por ejemplo, está haciendo calles bonitas, está haciendo parques bonitos, pero ¿y la gente que se cayó que reconstruya con sus medios? Dice la gente. Así somos de insensibles. Esa es nuestra comunidad. Así es. Mi querido Pavel, perdona que te interrumpa, pero tú tocaste un tema importantísimo, la ignorancia de ciertos jueces. Insisto, ciertos jueces, yo tengo el honor de conocer a otros tantos que son verdaderas figuras del derecho, eminencias jurídicas, pero tú lo dijiste bien, no sabes si uno que otro van a mugir. Podría resultar insultante, pero solamente se calzará el guante aquel que le chante. De manera que quienes se sepan conocedores del derecho seguramente no asumirán esto a título personal. Pero más allá de estos jueces que desconocen la teoría diacrónica del derecho, la dialéctica jurídica, es decir, un derecho cambiante, evolutivo, transformador, que todos los días es diferente, esta temporoespacialidad del derecho que también está asignada con el tema de la circunstancia, con el tema de la voluntad, que es básica en los aspectos de derecho. Estos jueces que creen que el derecho es un ente muerto, que es un ente que no puede cambiar, pues mal pueden administrar justicia. Pero más allá de todo eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto de meterle la mano a la justicia? Fue una realidad durante el correísmo. Claro que se le metió la mano a la justicia. Eso nadie lo duda, eso nadie lo oculta, nadie lo ignora. Y de pronto no estaba mal meterle la mano a la justicia, lo que estuvo mal para mejorarla, para aprovecharse. No para entrometerse. Exactamente, para entrometerse, para poner jueces, fiscales que desconocen. Yo he visto, por ejemplo, fiscales que en sus alegatos dicen que la investigación previa, que es aquella parte del proceso penal con el cual que arranca con la denuncia y que termina con una opinión del fiscal,
respecto a si hubo o no hubo la contravención, o perdón, para asegurar el término exacto, la infracción a la norma penal, el delito, y eventualmente formular cargos, acusar al infractor. Dicen, solamente yo puedo buscar pruebas, solamente yo puedo buscar indicios, evidencias. El denunciante, el denunciado no son parte del proceso penal. Esa pobreza jurídica, esa falta de conocimientos jurídicos, a mí me parece que deberían avergonzarnos como comunidad. Hay casos de violencia sexual donde los fiscales se niegan a investigar. Hay un caso específico que a mí me parece que se configura un crimen de Estado. Una mujer violada consuetudinariamente por su pareja, y la fiscal en 2 meses decide archivo y solicita el término o el fin de la investigación al juez competente, sin escuchar a la víctima, sin practicar ninguna diligencia técnica que le permita conocer la verdad. El juez se demora 8 meses en abocar conocimiento y le hace caso a la fiscal. Presentamos una acción extraordinaria de protección y la jueza de la Corte Constitucional, afortunadamente ya destituida, dice no se ha violado ningún derecho constitucional. Ese hecho de dejar en desprotección a una sola mujer violada en nuestro medio es un crimen de Estado. ¿Crees que el Consejo de la Judicatura se convirtió en su momento una especie de gran hermano? Siempre citamos esta figura del gran hermano descrita por George Orwell en su novela 1984, donde el Estado se vuelve un preceptor casi policial que analiza cada una de las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Entonces, el Consejo de la Judicatura se convirtió en esta especie de preceptor, este gran hermano de la justicia. Entonces, ¿es correcto que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio lo haya cesado sin más ni más, y que ahora pues un poquito se vayan prendiendo las luces, quizá con el corazón henchido de emotividad, pensando que podemos mirar el adviento de una nueva justicia? ¿Tú crees que así vaya a ser, que se dan buenos signos en cuanto a enderezar la justicia que estaba de suyo torcida? Sí, yo pienso que desapareció la justicia y cualquier cosa que se haga podría ser para mejorar, pero no significa que tengamos que darle una suerte de patente de corso al nuevo Consejo de la Judicatura, y sí deberíamos preguntarnos si los nuevos mandos son también los más competentes, si tenemos los mejores funcionarios, si tenemos los mejores líderes en nuestra comunidad, a nivel de jueces, a nivel de fiscales, a nivel del Consejo de la Judicatura, que no es más que un ente que administra la función de justicia, es decir, que gobierna la función judicial, que es capaz, por ejemplo, de investigar administrativamente las actuaciones de los servidores judiciales y eventualmente sancionarlos. ¿Esos funcionarios son los mejores? Eso deberíamos preguntarnos. Debemos tener a las personas más probas, eso lo hemos sostenido en Hablamos Derecho, puesto que la función jurisdiccional, este poder estructural del Estado, esta pata importante de esta mesa que es la nación, que es el Estado, pues tiene que ser firme, sin permitir intromisiones, una justicia libérrima. Esperemos que así sea y que ojalá lleguen los mejores hombres. Eso sí lo sostenemos. Pero mi querido Pavel, te hemos invitado no solamente para analizar el quehacer nacional, sobre el cual quizá es llover sobre mojado, hemos hecho algunos programas. Queremos un poquito irnos, hablando de este socialismo, realidad o utopía, al socialismo que tú viviste. Ese socialismo que pudiste conocer cuando un muchacho en la República Popular Búlgara. ¿Cómo era ese socialismo que venía por línea directa pues, del pensamiento de Marx, que vino de la Revolución de Octubre de 1917, que en realidad fue en noviembre, la famosa Revolución Bolchevique, y cuando Vladimir Ilich Ulyanov rompe pues estos protocolos zaristas que tanto mal le habían hecho a Rusia, sumiéndola en este anclaje feudal, la dinastía Romanov, sabemos todos los errores de los que fue capaz, y el zar Nicolás II en especial. Entonces había una eclosión popular que Lenin supo conducir, y obviamente con las instancias que ya fueran descritas por el marxismo clásico, con el idealismo dialéctico de Hegel, tomando las teorías de Feuerbach por otra parte, y encaminadas por Marx en lo que sería la teoría materialista y dialéctica de la historia. Así que, ¿en qué medida Bulgaria pudo ser un espejo de esos anhelos de un verdadero socialismo? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, para mí fue una experiencia grata, fue una experiencia feliz, a pesar de pues, que no culminé los estudios universitarios porque tenía otras inquietudes, hubieron cosas que no vienen al caso,
pero me quedé bastantes años, cerca de 8 años. ¿Tú estudiaste medicina allá? Bueno, sí, unos 4 años de medicina. Empezaba el 4º año cuando me retiré. Pero me quedé porque pues, yo estaba allá con la madre de mis hijos, nació allá mi primer hijo. Entonces decidí que aparecieron responsabilidades, ¿no? Aparecieron otras responsabilidades y me quedé trabajando unos años. Me quedé trabajando unos años allá y tuve la suerte de vivir la experiencia del socialismo y también la caída del muro de Berlín, la caída del socialismo. ¿Cómo se vivió la perestroika, el glasnost de Gorbachev? No, te cuento que la sociedad búlgara, en mi opinión, era una sociedad muy democrática. Por ejemplo, uno de los mitos es del unipartidismo, que solamente había el Partido Comunista. No es así. En Bulgaria había también, por ejemplo, un partido campesino con el que yo tuve oportunidad a veces de conversar, como yo venía con una beca de la Juventud Comunista, por mis características personales también. Algunas veces el Partido Campesino me invitó a reuniones, visitábamos, por ejemplo, guarniciones militares para ver cómo funcionaban, para conversar con los jóvenes de la época. Teníamos 19, 20 años para intercambiar opiniones. Y a mí me pareció una sociedad bastante democrática. No es cierto eso de que todo el mundo vivía oprimido. Claro que es cierto que habían cosas que no se podían hacer, que no se podían decir, pero básicamente tenías una vida plena. Por ejemplo, tú podías ir al pueblo más pequeño, una comunidad pequeña, como por ejemplo Picoazá, me refiero en población, pero te estoy hablando de los años 80, de los años 90, todas las calles estaban asfaltadas, había escuelas para todos, había un pequeño teatro, había una ópera, había un teatro, había un ballet, todo con artistas de la localidad. Es decir, la vida cultural era sumamente fuerte, sumamente intensa. No había hambre, no había necesidades, no había un sistema de salud ineficiente. Si tú te enfermabas y te daban una cita para el especialista, yo no recuerdo en mi vida haber hecho una cola para atención médica, ¿no? Entonces, a mí me parece que era una sociedad buena. No significa que no hubo errores definitivamente, precisamente en parte por esa inmovilidad que se generó de alguna forma al, de todas maneras, crearse una nomenclatura en la que los cuadros iban ascendiendo por su pertenencia a uno u otro partido político, ¿no? Mi querido Pavel, nuestro director, el licenciado Daniel Valdivieso, este caballero, este noble amigo que siempre nos conduce en este programa, nos ha dicho que es tiempo de hacer una pausa. Nos vamos este momento a escuchar esos anuncios institucionales tan importantes. Recuerde que esto es una propuesta de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Por favor, no cambie de canal. Volvemos. Este programa está súper interesante. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario.
Distinguida audiencia, qué gusto. Estamos nuevamente con ustedes para este tercer bloque de Hablamos Derecho, una propuesta de la Academia de la carrera de Derecho de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Saludándolos a nombre de nuestro señor rector, el día de hoy ausente por motivos de su trabajo al mando de esta universidad, de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, pero siempre el presente, puesto que esta es precisamente una visualización de su empeño como comunicador, que es como hombre de acción, y que nos ha permitido sostener esta propuesta por ya 3 años, así como lo hacemos también con Piedra Filosofal, todos los días a partir de las 4 de la tarde por 106.1 San Gregorio Radio. Y siendo la hora de las menciones, estimados amigos, yo quiero resaltar algo que usualmente no lo hacemos en nuestra programación permanente de Hablamos Derecho. Atrás de esto que usted ve, de este programa que usted observa todos los martes desde las 9 de la noche, no solamente por Canal 30, Televisión Manavita, sino también por Puerto López TV, Jama TV, Hippie TV. Hay un equipo que se esfuerza, un equipo que tiene que trabajar muchas veces horas extraordinarias, que está dispuesto al instante en que se los llame, porque estamos también sometidos a las vicisitudes de nuestros invitados, que eventualmente no pueden un horario u otro, pero nosotros siempre tenemos que estar dispuestos. Y ellos hacen este sacrificio especial porque aman aquello que están haciendo, y creo que eso puede verse en sus pantallas. Y ya hemos nombrado al licenciado Daniel Valdivieso, que es nuestro director, pero también tenemos a nuestro jefe técnico, que es Ramoncito García. Y le digo Ramoncito con ese cariño de siempre, Ramón García, hombre de televisión que conoce ya todo ese aparataje, toda esa parafernalia que se requiere para hacer buena televisión. Y por supuesto, nuestra asistente general, Mari Carmen Coveña, que también siempre nos acompaña, poniendo esa cuota de belleza, esa cuota de inteligencia, y es también una futura profesional de la comunicación, que pronto estará al aire, Dios mediante, con nuestro canal de televisión, que esperamos tenerlo en breve. Invitado de lujo, el del día de hoy, y con él hemos conversado a calzón quitado, como es costumbre en este programa, hablar de política. Y proponíamos en esta edición socialismo, realidad o ficción. Pavel nos cuenta de todo lo que le acaeció, todo lo que le aconteció en su vida en Bulgaria. Pero siempre que uno pregunta sobre socialismo, la gente tiende a, yo no sé si a deformar la realidad, a contarnos de países en los que los alimentos faltaban, en que las libertades no eran plenas, en que se vivía casi que una cierta forma de persecución, con policías secretas que andaban atrás de cada ciudadano para que éste no pudiera decir ni hacer nada. Sabemos que no existen sociedades perfectas, eso queda perfectamente claro, pero tampoco creo que la realidad de este socialismo, que en su momento cayó tras el derrumbamiento del muro de Berlín, haya sido, como se dice, satanizándolo. Y yo quiero proponerte 3 temas específicos en ese socialismo que a ti te tocó vivir en esta República Popular de Bulgaria: salud, educación y libertades. ¿Qué podemos comentar acerca de ellas, distinguido Pavel? Bueno, la parte de salud, que yo sí creo que la alcancé a ver bastante bien, pues fui a hacer unos añitos de medicina. Lo primero que debemos saber es que era realmente un servicio universal. Es decir, no había ningún ciudadano que no tuviese acceso a todos los niveles de salud, desde la atención básica, ambulatoria, hasta la atención especializada. Y había diversas características. Por ejemplo, en cada fábrica, en cada sitio donde había un conglomerado humano, había un especialista en temas médicos. Había una categoría que se denominaba Felsier, que era, por ejemplo, una suerte de personal paramédico que tenía ciertas competencias, como por ejemplo cirugías menores, una sutura con una herida en condiciones laborales, pero que no podía recetar o no podía hacer cirugías mayores. Es decir, la sociedad estaba tan organizada que todo el aparato estatal, todos los ciudadanos tenían pleno acceso a todos los servicios básicos. Esa historia de que en los países socialistas se pasaba hambre o se pasaba necesidades, yo no la conocí, no la viví en los 8 años que estuve en la República Socialista o Popular de Bulgaria.
ni tampoco la escuché de los amigos que tenía ya, compañeros de aulas, compañeros ¿La educación cómo de era? residencia estudiantil. La educación igual, la educación era universal, con una diferencia. Cuando yo visitaba, por ejemplo, a mis amigos búlgaros, a mis amigos latinos, que se habían quedado allá durante muchos años porque habían quizás emigrado mucho tiempo antes de que yo llegara, hicieron hogares con personas del país y se quedaron a vivir allí. Por ejemplo, tú visitabas un hogar y le preguntabas a los niños de 8 o 9 años qué querían estudiar. Los niños ya sabían qué querían estudiar, tenían una idea de lo que querían hacer de adultos, sabían en qué instituto superior iban a estudiar y se enfocaban para eso desde niños. A mí me parece que eso es parte de una organización y de una madurez como comunidad vocacional correcta. y de una orientación vocacional. De alguna forma en el correísmo se trató de copiar eso, por eso es que tú escuchabas o escuchas todavía que a un chico de Puerto Viejo le tocó ir a estudiar medicina, por decir algo, una carrera a Quevedo, o a un chico de Esmeraldas tiene que venir a Puerto Viejo a estudiar aquí. Allá también pasaba eso, pero no en este desorden. Allá pasaba que si tú eras de una ciudad y tenías que ir a estudiar otra, el Estado te proporcionaba una residencia estudiantil a bajísimo costo y te proporcionaba un comedor estudiantil que estaba anexo a la residencia Tus estudiantil. necesidades básicas estaban garantizadas. Totalmente. Ningún estudiante de allá tenía que decir yo no tengo plata para trasladarme allá porque no tengo cómo alquilar o no tengo cómo pagarme la comida. Otra cosa más, que todo centro de estudio donde tú llegabas tenía una base deportiva increíble. Tenía piscina, canchas de fútbol, canchas de básquet, canchas para hacer gimnasia en sus diversas modalidades. Es decir, había una infraestructura para la educación totalmente completa. Hay un caso más que a mí me parece interesantísimo. Los centros de estudio estaban totalmente ligados a la producción. En los años que yo estudié medicina, por ejemplo, yo desde el primer año ingresé a tener clases en un hospital. Nos enseñaban las cosas básicas, por ejemplo, cómo cambiarle las sábanas a la cama del enfermo, ¿no? O cómo limpiar su habitación, porque eso también tiene que saberlo un médico. Claro, y cómo poner un apósito, cómo limpiar una herida, claro, seguramente. A medida que vas avanzando los estudios, vas progresando. Mis amigos cubanos, por ejemplo, que estudiaban una ingeniería en alimentos, estaban allí en la fábrica donde se producían los alimentos. Entonces, la producción estaba íntimamente ligada con la academia, algo que no pasa aquí. Por eso es que tú vas, por ejemplo, a muchos sitios en Puerto Viejo. Yo a veces voy a tomarme un café en las noches con mis amigos y conversamos con la gente que está sirviendo ahí. Les pregunto a las chicas, ¿y usted dónde estudió? O si estudió, sí, me dice, yo soy ingeniera comercial, yo soy economista, yo soy auditora. Y está sirviendo un café porque no tiene ninguna oportunidad de trabajar en la producción. Me acaba de pasar la semana pasada que tomé un taxi y me preguntó dónde yo trabajaba y le decía que era profesor de la carrera de Derecho. Ah, usted es mi colega abogado. Imagínate. Entonces, ¿a dónde hemos llegado, no? Sí, tú ves en Puerto Viejo y en el Ecuador entero mucha gente que tiene hasta maestrías profesionales o maestrías en investigación y solo aspiran a trabajar para el Estado. No tienen capacidad para generar una empresa porque evidentemente no es que les falta genes, por así decirlo, pero sí les falta la academia ligada a la producción. Pavel, hay un tema que se nos está pasando, libertades. Hemos hablado de salud, hemos hablado de educación. Hemos visto que en estos ámbitos el socialismo funcionaba como un relojito suizo, con bastante, yo diría que actitud positiva, con las cosas caminaban perfectamente bien, pero en cambio siempre se ha criticado el tema de las libertades. ¿Cuán cierto es aquello? ¿Estaban conculcadas? ¿Se las tenía? ¿O había así un cierto control y un rigor del que uno no podía escapar? Bueno, hay una cosa que me parece curiosa, que es cuando la gente te dice es que el sentido común. Yo pienso que el sentido común es lo menos común que pueda haber, porque es producto de las experiencias de cada persona y su relación con su entorno, su relación con el medio, que siempre es distinta. El concepto de libertad también es diferente. Por ejemplo, yo tengo amigos que son profesionales, pero que viven discretamente, que apenas tienen quizás una vivienda, tal vez no tengan ni siquiera un automóvil, pero dicen yo soy libre. Y a mí me parece curioso, ¿libre para qué? Porque no son libres, por ejemplo, para irse a pasar unas vacaciones a Miami o tomarse un café en un barrio parisiense, o no pueden candidatizarse para alcaldes. No entiendo qué concepto de libertad tienen. En Bulgaria todo el mundo tenía, por ejemplo, la oportunidad de irse un mes de vacaciones a cualquier parte, por lo menos del mundo. A una dacha en el Mar Negro. Una dacha en el Mar Negro. Yo como estudiante salí muy poco fuera del país, no era mi afán salir mucho, pero me iba con mis amigos, con la madre de mis hijos, con compañeros,
cogíamos una carpa y nos íbamos a pasar todo el verano, parte del verano, en el Mar Negro en un camping. Y los recursos como estudiantes nos alcanzaban para pagarnos el espacio, para salir a pasear, para salir a bailar, para salir a comer, a tomarnos una cerveza. Es decir, nunca había a nadie que le faltara nada, realmente desde mi perspectiva, ¿no? Ahora, si tú me dices, sí, pero es que la gente no tenía para comprarse una Harley Davidson o para irse a pasar, a hacer una gira por el mundo, difícil. Pero si tú comprabas con $100 un pasaje de tren, podías durante 3 meses recorrer toda Europa. Pavel, ¿no? Entonces, habiendo hecho esta breve revisión de lo que fue tu estadía en este país, en Bulgaria, y habiendo disfrutado, si cabe el término, de las bondades de ese socialismo, y debiéramos también establecer aquello que no necesariamente estuvo al 100% bien, ¿cuáles crees tú que serían las patas cojas del socialismo? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que el socialismo, como estructura política o como estructura partidista, se forma en los años 40, en los años 50 del siglo XIX, cuando sobre todo los jóvenes Marx y Engels, de 20 y tantos años, publican el Manifiesto Comunista. Así es. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y empiezan a construir formas de organización política que les permita expresar sus opiniones, pero eran opiniones revolucionarias, eran opiniones contestatarias, eran opiniones rebeldes, y en la práctica se constituyeron de alguna forma en parias de su sociedad. Recordemos que Marx fue gran parte de su vida adulta un exiliado político. Estuvo exiliado en Francia, estuvo exiliado en Bélgica, fue expulsado de allí, y la parte más productiva de su vida la hizo como exiliado político en Londres. Entonces, los partidos políticos de izquierda del siglo XIX se constituyeron en suerte de organizaciones clandestinas. Por eso es que después, en los años posteriores, al inicio del siglo XX, el partido bolchevique, el partido de la futura Unión Soviética, también era un partido clandestino. Sus líderes tenían que esconderse porque eran criminalizados, porque eran exiliados a Siberia, porque eran expulsados de la entonces Rusia. Entonces se constituyeron como instituciones clandestinas y de alguna forma también como instituciones militares, porque tenían una estructura militar, una estructura organizacional de mandos de arriba hacia abajo, lo que en algún momento se denominó socialismo democrático. Los mandos escuchaban las opiniones de los inferiores, pero se ejecutaba lo que decía la cúpula, el Comité Central, por ejemplo. En mi opinión, la primera pata floja es que el Soviet Bureau, ¿no? La construcción de los estados socialistas se mantuvo ya en tiempo de paz, ya en tiempos de actividades civiles, esa misma estructura militar. Recordemos que ya muchos años de existencia ya de la Unión Soviética, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la máxima estructura del Partido Comunista Soviético, el Comité Central, tenía un Comité Central clandestino, porque siempre tenían presente de que podían ser reprimidos, que podían ser atacados, de que podían ser destruidos, y tenían que tener formas de organización que permitiera la sobrevivencia de los mandos y la sobrevivencia de las organizaciones partidistas. Lamentablemente se mantuvo hasta que acabó, en 1989, que inicia la debacle del sistema socialista, se mantuvo una estructura así, de una cúpula que dirigía el destino del país. Y ese sí me parece a mí que fue un error fundamental. Porque, como pasó con el Correato, la sociedad de clases pasó a ser una sociedad de castas, entonces se aburguesaron en alguna medida estos miembros del Soviet Bureau y fueron, no sé, perdiendo un poco las luces del socialismo. No creo, porque no existía realmente una casta, es decir, líderes que vivían con facultades que no tenían el resto de los ciudadanos, no es así. Yo me subía al autobús o al trolebús en Bulgaria y yo me sentaba al lado de generales, con las palas de generales, y ellos iban al trabajo en... Mira que eso es importante para desmitificar lo que se dijo en contra. Así es, sí, entonces no existía. Pero sí había eso de no darle los cargos a los más competentes, sino a los burócratas del partido. Como pasó con el Correato. A los más fieles servidores. Tú veías que el señor Cordero
estaba en varios ministerios, el señor Patiño estaba en todo, él sabía de defensa y sabía Por eso de es que esto fue una mala copia del socialismo. Muy mala copia del socialismo. Se dice que también la Unión Soviética, que era la que un poco regentaba toda la órbita socialista, se hablaba de vivir tras de la cortina de hierro, también tenía una especie de burbuja, una burbuja en la cual, pues, los gastos militares estuvieron señalados, se sobredimensionaron y eso hizo que se intente sostener algo que ya era insostenible cuando la Unión Soviética estaba quebrada. Se seguía invirtiendo en ejércitos enormes, se seguía buscando competir con los norteamericanos en cuanto a los viajes al espacio, etcétera. Pero ese tema lo tocaremos en la última parte, porque nos indica nuestro director que debemos darnos espacio para estos anuncios institucionales importantes. Recuerden, estamos en Hablamos Derecho, un programa de la Academia de la Universidad con Corazón. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Amigos televidentes, ya estamos con ustedes para cerrar este especialísimo programa de Hablamos Derecho, programa de la Academia, programa de la Universidad con Corazón. Estamos con el doctor Pavel Villamar Mendoza, Pío Pavel Villamar Mendoza, para decir su nombre completo, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos para hablar sobre socialismo, realidad o utopía. Quedó formulada una pregunta en el bloque anterior, si también la Unión Soviética vivió una burbuja por sus excesivos gastos militares, por la carrera espacial, por toda la factura que le pasó la Guerra Fría. ¿Qué ocurrió, Pavel? No, yo no creo que haya habido una burbuja. Habría que analizar realmente con cifras reales si realmente hubo un sobre gasto en temas, por ejemplo, militares, ¿no? Lo que sí es cierto es que la Rusia y los países que constituyeron la Unión Soviética en el siglo XIX estaban prácticamente en una etapa feudal. Recordemos que fueron liberados los esclavos en el siglo XIX. Y en el a principios del siglo XX la sociedad rusa era absolutamente retrasada, ¿no? Una forma de entenderlo es, por ejemplo, leer el libro de Máximo Gorki, La Madre, de cómo se vivía en la sociedad rusa a principios del siglo XX. A fines del siglo XX la sociedad rusa está a niveles de cualquier país desarrollado del mundo, ¿no? Con evidentemente defectos. Yo lo que creo, yo insisto, es que se mantuvieron estructuras militares en tiempos que debieron haberse democratizado. ¿Por qué no pasa la debacle en los ejércitos? Porque los mandos militares tienen un tiempo de vida útil, por así decirlo. La carrera de un oficial de ejército puede durar 30, 40 años, pero se acaba. El dirigente de los países comunistas, el dirigente de los partidos comunistas, podía hacer toda su vida activa, productiva,
mandando hasta el día de su muerte. Y eso impidió que se desarrollara la creatividad, porque no podemos decir que se cayó el país los países socialistas se cayeron por factores extraños, porque alguien le hizo la contra. Se cayó por sus fracasos internos, se cayó por su incapacidad de seguir creciendo. Y en mi opinión es porque no permitieron que la gente fuera creativa, que la gente pudiera dar su aporte individual al desarrollo de la sociedad. El ejemplo está en la Hungría de los años 50, en la Checoslovaquia de los años 60, que cuando intentaron tener sus propias formas de socialismo, permitir otras formas de producción o otras formas de crecimiento como sociedad, realmente fueron reprimidos. Y eso fue un error catastrófico, en mi opinión. Primavera de Praga, por ejemplo. Así es, un error catastrófico, ¿no? Mi querido Pavel, perdona que te interrumpa, pero tenemos ya muy poco tiempo. Está por terminarse este programa y no podemos dejar de tocar esto que creo que es una experiencia vivencial importante tuya, que es el haber vivido en esta República de Mozambique. Seguramente ahí fuiste a las playas de Tofo, estuviste en el archipiélago de Quirimba, no sé si viviste en Maputo, en Matolat. ¿Cómo fue tu vivencia con este otro socialismo, el socialismo de Mozambique? ¿Y qué te chocó o qué te pareció maravilloso de esa estancia? ¿Cómo nos la puedes describir de manera muy breve? Bueno, por el tiempo, realmente solo estuve en Maputo, prácticamente porque en esa época había una guerra civil bastante fuerte. Se enfrentaba el Frelimo, el Frente de Liberación de Mozambique, que era el partido de gobierno, con la RENAMO, que era la resistencia mozambicana, que trataba de cambiar la estructura política del país y que era financiada sobre todo por la Sudáfrica del apartheid, por la Sudáfrica racista. Entonces los extranjeros prácticamente no podíamos salir de la capital porque te veían un poco distinto, pensabas que era un cooperante de diversas naturalezas, civil o militar, y podía ser atacado, ¿no? Entonces había una prohibición expresa para los extranjeros de moverse o de movernos fuera de Mozambique. Pero conocí cosas interesantes y una cosa curiosa, lo que tú me decías, quiero darlo con una anécdota. Yo conversaba mucho porque me puse a trabajar allá en diversas empresas, sobre todo en área de restaurantes. Yo conversaba con la gente local y recuerdo, por ejemplo, que me decían, verás, en el año 75, cuando estábamos bajo la colonia portuguesa. De manera breve, mi querido Pablo, nos queda muy poquito tiempo. Vivíamos mejor porque los portugueses nos pegaban, pero nos daban de comer. Ahora nadie nos pega, pero tenemos un poco de hambre. Eso pasa en Ecuador también. Nos dieron para gastar durante mucho tiempo, pero no nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta de lo que estábamos perdiendo como sociedad, ¿no? Así es. Eso es lo que está pasando ahora, que nos ponen parques, pero tenemos el centro destruido y estamos felices. Esa es la mentalidad del coloniaje, que está viva todavía en Ecuador 500 años después. Mi querido Pavel, muchísimas gracias. Él ha sido el doctor Pío Pavel Villamar Mendoza, nuestro invitado de lujo del día de hoy. Estimados amigos, agradecerles infinitamente su presencia, su sintonía a este programa de la carrera de Derecho de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Despedirme y querer comprometerlos para que el próximo martes, al igual que esta noche, a las 9, por Televisión Manavita, también por Puerto López TV, por Jama TV, por Hippie TV, usted nos sintonice y se sigue enterando de todas estas cosas que tenemos para contarle ya en el campo político, ya en el campo del derecho, ya en el campo de las vivencias humanas. Un gusto y un abrazo. Hasta siempre.